Amigos, nos hemos encontrado en múltiples ocasiones cuando de repente vamos a un restaurante, a algún atractivo en un lugar de espectáculos, a alguna discoteca, antro, los letreros clásicos que dicen nos reservamos el derecho de admisión por un lado y por otro una persona de seguridad que está filtrando la entrada de personas que se les permite el acceso al establecimiento. Pero la pregunta es vejoso esto, es humillante para muchas personas, pero ¿es legal? Pues para ello nos acompaña el licenciado Sergio, a ver, ¿dónde estamos aquí? Sergio Moctezuma, precisamente de Prodeco AC, que está listo con el tema. Licenciado, ¿cómo estás? Sergio, te agradezco el favor de tu atención. No, al contrario, muy bien, Javier, gracias, agradecido por el espacio. No, hombre, al contrario. A ver, por favor, dime, ¿es esto legal? ¿Es permitido? Y si no lo es, ¿por qué se ve en todos lados? Sí, claro, sin lugar a dudas está prohibido por la ley. Y no solamente para que esos proveedores generen prácticas discriminatorias, porque no se puede entender de otra manera la selección de clientela y la reserva del derecho de admisión sin que vaya implícita la discriminación. En toda la República Mexicana está prohibido para que se ejerzan este tipo de prácticas. Sin embargo, sucede, y sucede muy a menudo por dos aspectos, y así te lo defino, Javier. Sucede porque hay consumidores que simplemente consienten ese tipo de prácticas, y por otro lado también tenemos a una autoridad muy complaciente que aun cuando tiene conocimiento que en esos establecimientos se publicita en el exterior la leyenda "nos reservamos el derecho de admisión", no pone un freno a ese tipo de proveedores para evitar que no solamente se aplique la ley, sino que también los turistas extranjeros tengan una concepción de lo que les damos esas cordiales bienvenidas, entre comillas, aquí en nuestro país, porque de pronto hay jóvenes que acuden a un establecimiento y se encuentran, como bien refieres tú, en el exterior con el típico cadenero que le dice: tú sí entras o tú no entras. Es decir, solamente le permiten el acceso a aquellos consumidores que a juicio de ellos ven el perfil idóneo para poder entrar. Es decir, el consumidor que trae vestido pantalón de mezclilla no entra, pero el que trae pantalón de vestir o de traje sí le permiten el acceso. Y otro tipo, y ahorita te referiré con gusto, qué es lo que establece la ley al respecto, ¿verdad? Y las recomendaciones para evitar caer en ese tipo de prácticas, y sobre todo, en lo particular, el consumidor, que les ponga un freno para que en lo sucesivo los atiendan como se merecen, como consumidores de primera, porque en nuestro país no hay consumidores de segunda. A ver, esto me parece interesante, Sergio, porque tocaste un tema muy interesante. Una cosa es la discriminación por color, credo, raza o sexo, pero ¿qué pasaría cuando tú como establecimiento en un salón de eventos, por ejemplo, estableces normas de etiqueta? Es decir, no me gustaría estar en el mismo lugar en donde llega una persona en shorts y con chanclas, ¿no?, y camiseta, a un lugar en donde se espera que la gente vaya, por ejemplo, de traje. ¿Sí puedes establecer esas normas? ¿Sí puedes exigirle a tu clientela una presentación específica? Ah, claro. Ellos pueden hacerlo, pueden solicitarle, de hecho no a modo de exigencia, solicitarle que cumplan ciertas reglas de etiqueta. Sin embargo, la ley establece que por cualquier, es decir, por los términos que tú estableciste de género, raza, religión, preferencia sexual, etcétera, no se permite la discriminación, y la ley refiere por cualquier otra particularidad. Es decir, que el consumidor que acude a ese tipo de eventos tiene la libertad de ir vestido como a su juicio considere, porque si ellos se reservan el derecho de admisión, es decir, el establecimiento está contraviniendo lo que la ley establece. Entonces estamos hablando que ellos no están siendo respetuosos de la norma que el legislador dejó plasmada en la ley. Oye, qué interesante. Entonces la ley dice eso, ¿no? Tú puedes solicitarle, pedirle, animar a tu clientela que vaya vestido de determinada forma, pero no le puedes impedir el acceso porque no cumpla eso que le estás tú solicitando. Sin lugar a dudas, así es. Pero también hay que tener muy presente que esos establecimientos continúan ejerciendo ese tipo de prácticas abusivas o discriminatorias porque, sin lugar a dudas, la autoridad simplemente como que ni ve los reclamos del consumidor ni los escucha, y ya nos hemos habituado
a ese tipo de prácticas y las vemos muy cotidianas o muy normales porque los consumidores reflexionan y dicen, bueno, si en ese establecimiento que está en pleno corazón de la ciudad de Tijuana, como es la zona Río, establecen ese tipo de preferencias o ese tipo de selecciones de clientela, es porque seguramente la ley ahora sí lo permite y la autoridad lo complace. Si no era, pues eso no corresponde, pues ahora sí, a lo que en un momento dado, pues refiere la ley. Inclusive la ley es muy clara. Prácticas de selección de clientela, de reserva del derecho de admisión, discriminatorias o de condicionamiento de consumo, están prohibidas de ejercerse. Amigo consumidor, si usted en algún momento se siente usted avasallado por ese tipo de prácticas, Javier, nosotros en Prodeco, Asociación Civil, estamos para asistirle al consumidor, sobre todo para, en lo particular, generar ese reclamo en contra de ese proveedor para que en lo sucesivo no se vuelva a repetir. Perfecto, Sergio, te lo agradezco muchísimo. Entonces, danos tus números de contacto para que la gente que sienta que tiene ahora la oportunidad de ser orientado en un caso como estos, pues se comunique contigo. Sí, con mucho gusto. Es el 688-0987. Y amigo consumidor, si usted fue víctima de este tipo de prácticas, no dude en alzar la voz, porque en Prodeco, Asociación Civil, le podemos asistir. Sergio Moctezuma, muchísimas gracias por tu visita. Te agradezco la orientación. No, al contrario. La próxima semana. Sí, gracias, Javier, muy amable. Como cada mañana, no se muevan, por favor, porque hace